perdón, el Señor sigue siendo bueno, nos viene edificando con su palabra, nos viene edificando, ¿sí? Con la palabra fresca que el Señor nos ha entregado, ¿no? Si todos tenemos acceso a la palabra de Dios, yo les animo a que no se desconecten de la Biblia, que sé que hay personas que oran ya mucho, ¿no? Y está bien, pero que la oración sin la palabra de Dios no es lo mismo, ¿sí? Las dos cosas deben de ir conectadas. Cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios y nos acomodamos a solamente escuchar los versículos que nos leen los domingos, estamos perdiendo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Aún nuestras oraciones entre semana acaban siendo emocionales, no hay alineamiento en lo que el Señor te quiere decir, sino que estás, ¿no? El síndrome de la oveja, ¿no? Dame, bendíceme, cuídame, llévame, todo es... Se confunden las cosas, ¿sí? Pero si meditamos en la palabra, si estamos en ella, entendemos al Señor, entendemos qué es lo que Él nos está diciendo. Entonces ya es, Señor, ponme para hacer, quiero bendecir, quiero hacer, quiero cambiar, ya es todo esto, ¿no? Ya no es házmelo, sino quiero hacerlo, dame la oportunidad. Bueno, muchas cosas, pero si han mantenido la conversación con el Señor de lo que hemos hablado aquí, el Señor nos ha bendecido muchísimo. A mí el primero, con todo lo que hemos hablado. Estamos acabando el año y la semana que viene tendremos la visión del 2025, ¿sí? A donde el Señor nos quiere llevar. Saben que como cada año oramos al Señor para pedirle, Señor, ¿hacia dónde quieres que vayamos? Ahora, la visión de la iglesia no cambia, es la misma. De hecho, nuestra visión es Cristo, Él. ¿Amén? Pero siempre un principio de la visión es que vemos hasta un punto, no hay más. Y si queremos ver más allá, tenemos que acercarnos hasta ese punto para ver más. Entonces, cada año el Señor nos lleva en este crecimiento con Él, ¿sí? Y aún en nuestras vidas también, del día a día. Y este año ha sido una bendición, pero viene más. Amén. Hacia dónde el Señor ahora nos quiere llevar. Por eso no te puedes quedar atrás. No te puedes quedar atrás y tienes que coger lo que el Señor nos está hablando, crecer con eso, para que sea un crecimiento normal, ¿sí? ¿No? Pero constante. Amén. El Señor nos va a llevar a muchas cosas. Ahora viene el local, ahora vienen nuevos retos, hermosos retos, más personas, y ustedes son parte de ese equipo que van a levantar personas, los que están aquí. No se crean que el Señor, bueno, yo confío, es algo que está en mi corazón. No seremos una iglesia que simplemente se mirará al ombligo, ¿no? Y solamente nos veremos los domingos. Ya no lo somos y no lo seremos cuando seamos más grandes o más personas. No, todos estaremos con las manos en la masa, como quien dice. Todos, toditos, el que quiera, ¿no? El que tenga en su corazón. Amén. La semana pasada el Señor nos hablaba sobre la esperanza en la espera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista? A través de la vida de Zacarías y de Elizabeth aprendimos cómo vidas piadosas, ¿sí? Que se mantienen, a pesar de no ver esa promesa que esperaban, se mantienen constantes en tener vidas que agraden al Señor. Son vidas que el Señor bendice en su tiempo, que el Señor trae respuestas, trae esas promesas tan anheladas. ¿Y de qué manera? Lo veíamos, ¿no? Pero aprendíamos esto con la vida de ellos, en ambos, porque tanto él como ella, dice la palabra, que eran hombre y mujer, un matrimonio piadoso, que agradaba al Señor. De hecho, él estaba en el templo, ella, bueno, lo aprendimos, está la prédica ahí en YouTube, está la Biblia ahí en tu casa, pueden leerlo cuando quieran. Amén. Y aprendíamos de que durante la espera ocurre algo más que solamente esperar. ¿Se acuerdan de esto? Cuando esperamos, cuando estamos hablando con el Señor, tenemos una promesa que el Señor nos va a dar, o un problema, no sé, cualquier cosa, un hijo que está apartado, quizás es una enfermedad, quizás, no te estoy hablando del nuevo móvil que ha salido, esas cosas, pues bueno, el Señor también nos bendice, pero no es eso lo que el Señor respalda nuestra oración, ¿no? También nos da, pero no es eso, ¿no?
Pero sí hay cosas que esperamos, que anhelamos que el Señor haga. Que el Señor guarde a nuestra familia y que no se aparte de su camino. Esas promesas que el Señor ha puesto, ¿sí? Que nos ha dicho, ¿no? Vimos cómo en la espera, aunque a veces no veamos lo que queremos ver, están sucediendo ya cosas, ya están pasando, porque el Señor ya lo está haciendo. Para aquellos que permanecen, ¿no? En esa espera son fieles, en esa espera no desmayan, en esa espera no acuden a otros dioses o a otros caminos para conseguir, sino que se mantienen permaneciendo en el Señor. ¿Sí? Por eso es importante no desmayar en la espera. Decíamos Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque sabemos que vendrá. ¿Sí? Sabemos de que Él ya respondió, de que Él lo va a hacer, si estamos alineados a su corazón. Por eso es importante la palabra, ¿sí? Porque si nosotros pedimos lo que nos nace, pues alguna cosa se alineará con su corazón, ¿sí? Pero cuando conocemos la palabra, aprendemos a pedirle al Señor. Entonces, cuando nos alineamos con lo que hay en su corazón, Él envía respuesta. Él envía respuesta, ¿sí? Algo que aprendíamos también, era que Dios deposita sus planes en vidas ordinarias, como Zacarías y Elizabeth, como tú y como yo. No eran los presidentes de la nación, no eran aquellos elegidos, ¿no? No. ¿En dónde deposita el Señor sus planes? En vidas ordinarias sometidas a su voluntad. ¿Sí? Dios no pesa la cantidad de lágrimas que derramemos en su presencia, sino la condición de nuestro corazón. No solo es que el Señor ha visto mis lágrimas, Él tiene cuenta tus lágrimas, pero cómo está tu corazón es lo que a Él le mueve. Hay gente que llora por cualquier cosa, ¿sí? Y llora pidiendo y Señor, y Él es el que está equivocado, pero en su convicción puede llorar lo que quiera, pero si no se alinea con la voluntad del Señor, su corazón no está alineado. Fíjate lo que dice Salmo 51. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos mantenemos en el Señor, cuando nuestro corazón está sometido al Señor, es cuando Él nos bendice. Vidas así son en las que Dios deposita planes eternos. Vidas ordinarias sometidas a su voluntad. Como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, los que de corazón están en el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando alineamos nuestro corazón con el de Dios, sus planes se alinean con los nuestros, y entonces son bendecidos. Y a veces estamos recibiendo la promesa de parte del Señor, pero estamos recibiendo son planes del Señor. Lo vimos, estoy resumiendo, pero porque tiene que ver con lo de hoy también, ¿sí? Lo vimos en Lucas 1:3, cuando decía que se le apareció el ángel, ¿sí? Y le entregó, le dijo, tendrás un niño. Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Es Juan, ten para ti, recompensa. Y el Señor te puede dar la respuesta, te puede dar la bendición, te puede responder a la oración que estás haciendo. Pero cuando sucede lo que sucede con estos dos, este matrimonio, que lo que estoy diciendo, estamos sometidos al Señor, a su voluntad, no solamente recibimos eso. Continúa diciendo en el 16, y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el propósito y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow, o sea, él recibió el hijo, pero Dios estaba pensando en, imagínate Juan el Bautista, ¿no? Que preparó el camino para que el Señor, y ahora nosotros, o sea, aún hasta nosotros afectados,
esa respuesta de Dios a ese matrimonio, ¿no? Entonces, cuando el Señor te da la respuesta, no solamente te está brindando esa bendición, Él está preparando su plan contigo, con tus hijos, con todo lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Entonces hoy es necesario hablar del nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? Estamos recordando ese día en que Él nació, en que Él se hizo hombre, ¿sí? Y también sucedió a través de vidas ordinarias. María, una mujer piadosa también, que no respondió igual que Zacarías. María dijo: hágase conmigo lo que mi Padre desee. ¡Wow, qué fe! Personas ordinarias que le dicen: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aún Jesús lo decía: Señor, yo no quiero hacer esto, si es posible pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando nos sometemos a la voluntad del Señor, pasan cosas extraordinarias. Suceden cosas extraordinarias. Extraordinarias, que a la vez que estamos siendo bendecidos, muchos son bendecidos. Muchísimos. Amén. Vamos a Isaías 9:6. Isaías 9:6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7, vemos como el profeta Isaías ya hablaba de que un día vendría el Salvador. Había de venir uno. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí vemos al profeta Isaías cómo hablaba del nacimiento de Jesucristo. Y ahora estamos recordando esto. ¿Sí? Sabemos que... no era pa. El Señor vino al mundo para traer salvación, y Él llegó, se hizo hombre, ¿no? Y ahora en la sociedad estamos recordando la Navidad ya no como era, ¿sí? Ya no es la Navidad, ahora es consumismo, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que todos conocemos, el consumismo, ahora es quizás el comer en familia, cosas buenas, pero se ha olvidado el verdadero propósito del por qué se intentó hacer esto de la Navidad. Navidad viene de la palabra natalidad, que tiene que ver con nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa? Todos sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre. ¿Sí? ¿Alguien no lo sabía? Esto no fue así, ¿sí? Ni nació, no se sabe exactamente la fecha, aunque hay personas que con esto y lo otro tienen orientación de el mes más o menos, pero no se sabe, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay muchas historias detrás de todo esto, ¿vale? Pero me gusta recordar la Navidad desde el punto de vista de que cualquier día que me den oportunidad para redimirlo, yo lo redimo. Si hoy en día dijéramos: no, Halloween, a partir de ahora Halloween vamos a celebrar Maranata, el día Maranata, ¿sí? Entonces ese día recordaremos que el Señor va a regresar porque Él lo dijo y tal. Luego se acaba yendo la fiesta para otro lado, pero decimos: no, yo no lo voy a celebrar porque ese día antes será el día de los demonios, de los muertos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Redimimos el día? ¿Redimimos la Navidad? ¿O que sigan haciendo lo de Halloween? Soy partidario de celebrarlo, ¿sí? Así como la Navidad. Partidario de recordar el nacimiento de aquel que murió por nosotros, del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, ¿sí? Dios desde siempre tenía un plan, desde el Edén, y era habitar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No fue un segundo plan, un plan B en el que Él dijo: ay, no lo lograron, voy a ir al mundo a nacer y voy a morir por ellos. No, siempre fue su plan, estar con nosotros. Amén.
Emmanuel, Dios con nosotros, no es un plan B, es el plan de siempre. Y el nacimiento de Jesús es el inicio de ese plan. Por eso está súper bien que lo recordemos y que aprovechemos estas fechas para evangelizar a muchos que ni siquiera saben que es por esto que se hace la Navidad. Que piensan que el cagatío quizás es no sé, o la cabalgata de los reyes. Ahora se ha perdido mucho de esto, ¿no? Pero nosotros estamos todo el año recordando el nacimiento y la crucifixión del Señor, pero en estas fechas aprovechar para evangelizar. Amén. Recordar la Navidad, la natividad de Jesús, es también celebrar que Jesús un día nació en nuestros corazones. Y es esto lo que también tenemos que recordar en esta Navidad, ¿sí? Pensar de que un día Él también nació en nuestro corazón. Ahí sucedió esa natividad, que Cristo llegó a nuestras vidas, ¿sí? El nacimiento de Jesús cambió la historia, pero también cambió nuestra historia, ¿sí? Yo quiero preguntarles si Jesús ha nacido en todos nosotros. Si hay alguien que no cree o no ha creído en el Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, revoluciona todo lo que somos. Uy, me dio calor otra vez con esta chaqueta. ¿Me das papelito, por favor? Si me quito la chaqueta, estoy en camiseta. Sí, me lo voy a quitar, ¿no? ¿Ustedes tienen calor? ¿Soy yo solo? Perdón, ¿eh? Los hermanos. Siempre me pasa con esa, ¿eh? Ya la conozco. Ahí voy. Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús, estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador, ¿sí? Pero a la misma vez estamos recordando aquel día que Jesús nació en nuestro corazón, nació en nosotros. La Navidad sucedió cuando Cristo llegó a nuestras vidas y nació en nuestra vida, ¿sí? Es necesario de que nosotros recibamos al Salvador en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Romanos 10, confesar con la boca y creer con el corazón de que Él es, ¿sí? Y poniendo nuestra fe en la cruz. Obviamente no es el nacimiento lo que nos trajo salvación, es su sacrificio, pero poniendo nuestra fe, entonces morimos y resucitamos a una nueva vida, ¿sí? Nacemos de nuevo, dice la palabra. Juan 3:3 dice que Jesús le respondió a uno de los fariseos diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros debemos nacer de nuevo. El bautismo tiene que ver también mucho con esto, pero está en la confesión de nuestro corazón, porque el bautismo es algo público, ¿sí? Pero la confesión de nuestro corazón de que Cristo nazca en nosotros, de que creemos en la cruz de Cristo y que Él murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, es lo que inicia esa natividad en nosotros, ese nacimiento de una nueva vida, ese nacimiento, el Espíritu Santo viniendo a nosotros a traer vida y revoluciona nuestra vida, ¿sí? Ahí la pregunta viene también a dar sentido: ¿será que Cristo nació en nosotros? ¿O hemos creído en parte solamente? ¿O solamente de boca hemos confesado y no de corazón? Porque si Cristo no nace en ti, entonces no puede morir para ti, porque no estás creyendo en lo que Él hizo, en su sacrificio, ¿sí? Podemos estar siendo engañados en no ver realmente el precio de lo que Él hizo. Cristo nació en nosotros. Es una pregunta para que te lleves a casa, para que la medites y diga: ¿en qué áreas quizás no ha nacido Cristo en mi vida?
porque Él ocupa todo. ¿Sí? Entonces en el día de hoy quiero hablar de tres cosas, tres pequeños consejos, tres cosas que debemos estar atentos en esta Navidad, que debemos recordar, que debemos coger como consejos en esta Navidad, aprovechando la Navidad para recordar todo el año, toda la vida y a partir de ahora, ¿sí? Estas tres cosas que quiero nombrar. La primera tiene que ver con nuestra mirada, porque a donde van nuestros ojos, allí va nuestro corazón. Amén. Entonces, primer punto, ¿qué estás viendo en esta Navidad? ¿Qué estás viendo en esta Navidad? Lucas 5, 15, 20. Lucas 2, perdón, del 15 al 20. Lucas 2, del 15 al 20. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ya ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Sí? Este pasaje que habla también del momento en que Jesús nació, ¿no? Y está ahí en pañales, en esa cuna, en donde esté, ¿no? Vemos cómo ángeles se le aparecen a los pastores y van a comprobar a ver si es verdad. Y me causa curiosidad cómo estos pastores, cuando llegan allí, no se fijan en lo mal que pueda oler el lugar, lo feo que pueda parecer la situación, que no tuvieron dónde dormir y los atendieron y se pusieron en un lugar, digamos, no muy cómodo, ¿sí? Sino que se fijaron en el rey, en la promesa que había llegado, ¿sí? Y esta Navidad debe de recordarnos a nosotros, como decíamos la semana pasada, que aunque la situación no parezca la mejor, ¿a dónde estás mirando? Es más, aunque tú escuches fiesta, comida, ¿a dónde estás mirando? ¿Cómo estás celebrando la Navidad? ¿Tú estás mirando al rey? O quizás, no, es que este año no estoy muy bien, entonces esta Navidad, la Navidad da igual. ¿Tú estás mirando al rey? ¿O estás mirando cuán malo o cuán bueno está tu camino? Porque el Señor es nuestra plenitud, como decíamos la semana pasada, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos mirando los pañales sucios en vez de al rey, nunca podremos vivir las promesas que Él nos va a dar. Amén. Entonces, este es el primer punto que quería resaltar. Los pastores no se fijaron en lo bonito de la posada donde había nacido el Mesías. Ellos se maravillaron al ver al Mesías. Ya desde que el Señor era bebé, había bendición en fijarse en Él. Sí, me recuerda a Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Cuando miró la tormenta, se hundió. Aún desde bebé, estos pastores fueron bendecidos al mirarlo a Él, y no la circunstancia. No sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu vida financiera, no sé cómo está tu vida privada, pero tienes que mirarlo a Él. Porque Cristo, si Cristo nació en tu corazón, debes de mirarlo a Él, para que Él revolucione todo lo que está mal, y aun si parece que todavía sigue mal, puedas descansar en Él. Amén. La segunda parte, el segundo consejo, el segundo punto que quiero compartir hoy tiene que ver con tu vida. Y el punto número 2 es: hazle lugar a Dios. Hazle lugar a Dios. Lucas 2, 6 y 7.
Lucas 2, 6 y 7. Dice que, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y es que a veces los milagros de Dios no suceden en nuestra vida porque no hay lugar para Él en nuestra vida. Fíjate que era el nacimiento del Mesías. ¿Tú te imaginas donde cualquiera supiera esta realidad de que era el Mesías? Cualquiera le abriría la casa. ¿Sí? Pero estaban tan en lo suyo, estaban tan ocupados, estaba tan lleno, no había sitio para Dios. Y a veces en nuestra vida sucede esto. Y yo quiero que en esta Navidad tú recuerdes que así como en el nacimiento de Jesús, que en nuestra vida hoy no nos pase lo mismo. Que nuestra vida esté tan llena de tantas cosas que no le demos ese lugar al Señor. Ese lugar que le pertenece. No, ni siquiera una parte, porque, vuelvo y te digo, Cristo tiene que invadir toda nuestra vida. Y Él la bendice, ¿sí? Pero que los ruidos, la ocupación, el trabajo, tus proyectos, todo lo que tú tengas por delante que el Señor va a bendecir, no sean lo primero. Porque a veces hay tantas cosas, está tan llena nuestra vida que no hay lugar para Él. Y pensamos que el domingo es el ratito de Él y ya está, pero no es así. Porque hay veces que los milagros de Dios no suceden porque Él no tiene lugar para hacer esos milagros. Para que nazca el bebé, para que naciera en ese momento. Existe una tentación en nuestros corazones de tomar el control sobre todo lo que somos y hacerlo a nuestra manera. Es una tentación, ¿sí? Está en nosotros el querer hacerlo a nuestra manera, el no depender de Dios. O sea, hacer lo malo es lo más fácil que hay. ¿Sí? Tú dejas estar algo y acaba dañándose, pudriéndose. Tú dejas de orar, acabas contaminándote, alejándote de Dios. Tú dejas de leer la Biblia, es lo natural, ¿sí? Por eso tiene un precio, que es ese momento de apartarte, a orar, a leer la palabra, a escudriñar las Escrituras, ¿sí? El venir aquí también, sí, claro que sí, pero todo esto, ¿no? Tiene un precio, no es lo más fácil, ¿sí? Luego lo hacemos por placer. Pero tenemos la tentación de hacer con nosotros las cosas a nuestra manera, pero cuando nosotros dejamos lugar al Señor, es ahí cuando el Señor empieza a sanar. Empiezan a ver los milagros en tu vida. Él empieza a obrar en tus emociones, en tus carencias, en tus finanzas, pero sobre todo en la salvación que tenemos con Él. Amén. Hagámosle lugar al Señor, iglesia. Hagámosle lugar al Señor de lunes a viernes. Démosle la prioridad. Ahora estamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero esto no es de Navidad. Esto es de todos los días. Esto es de en todo momento. En el lugar de trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Amén. Punto número 3. Tiene que ver con nuestro propósito. Punto número 3. Toma el llamado de Juan el Bautista. Toma el llamado de Juan el Bautista. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Aquí habla de Juan el Bautista, que decía que Juan el Bautista irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Esto es lo que le hablaba el ángel a Zacarías. Y este llamado de Juan el Bautista es un llamado a esta generación. Nosotros que estamos en la generación de los últimos tiempos. ¿Sí?
Ya lo hemos hablado esto, hay 3 generaciones proféticas, que una vez un niño nació para dar salvación al mundo, ¿sí? Juan el Bautista también nació, y cuando creció Juan el Bautista señalaba que Cristo había venido. En esta misma dinámica de Juan el Bautista, nosotros como iglesia debemos aceptar ese llamado de preparar el camino para el Señor. Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y así como Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, nosotros estamos en esa asignación. Por eso cada vez vamos a ver que la iglesia se va a purificar más, se va a santificar más. Está escrito en la palabra. Porque Él se va a preparar para sí mismo una novia sin mancha. Una novia que le espera, que le anhela. El anhelo de que Él regrese, que espera el día de su boda. ¿Sí? No, cada vez habrá más maldad, pero cada vez habrá más luz en la iglesia de Cristo. Que entenderá el quién es Cristo. Que no lo seguirá como a un ídolo para conseguir, quisiera un coche. No. Lo seguirá por quién es Él. ¿Sí? La victoria de Juan el Bautista como líder que se levantó fue perder seguidores, porque todo los apuntó hacia Cristo. Fíjate lo que dice la palabra en Juan. Dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es Juan el Bautista. Era un hombre que había estado en el desierto 20 años, más de 20 años, preparándose para este momento. Él desde pequeñito ya había recibido esa asignación. Este era el hijo de Zacarías. Ya Dios, el ángel, le había hablado a Zacarías: este tu hijo será quien clamará desde el cielo, se preparará el camino, volverá los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Sí? Este es el que decía Isaías: voz que clama en el desierto. El que apuntará para que el Mesías sea revelado. Y dice que estando en el desierto, escuchó la voz de Dios diciéndole: aquel que tú veas que el Espíritu Santo reposa y se mantiene sobre él, aquel es el Mesías. Entonces, estamos hablando de un hombre que se alimentaba de miel, que vestía con ropas de pieles, estaba en el desierto, él estaba aislado. Fíjate que podemos ver en la palabra de que eran primos, pero no lo conocía, porque él estaba en el desierto clamando a su Señor. Era un hombre dado al mensaje que se le había asignado. Era un hombre apartado para Dios. Y recibe esta revelación y empieza a predicar y a bautizar el bautismo en arrepentimiento, Juan el Bautista. De hecho, el ministerio de Juan el Bautista duró en total 1 año. Pero Jesús apareció a los 4 o 6 meses desde que él empezó a predicar. Fueron 20 años de desierto, más de 20 años para 6 meses de ministerio. Porque él entendió de que no era por él. La asignación que había caído sobre Juan el Bautista era preparar el camino para el Mesías. Teniendo sus discípulos, mira lo que dice en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Él caminaba con sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí, y lo señala, he aquí el Cordero de Dios. He aquí. He aquí. Y el 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Este es el corazón de la generación profética que estamos nosotros viviendo como en los últimos tiempos. Discípulos
que no quieren conseguir títulos, honra del hombre, sino que quiere agradar al Señor, y a todos los apunta a Jesús. La victoria de Juan el Bautista fue perder discípulos para ganar a Cristo. La victoria de Juan el Bautista fue perder su vida, y lo poco que ganó, si fueron discípulos, no sé cuántos en total, fue para también perdérsela y dársela a Cristo. Y aún dice: no soy digno ni de atar sus sandalias. Pero es Él. ¿Lo ven a Él? Ahí viene. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Él es el que bautiza en fuego. Y esa misma asignación es lo que está cayendo sobre la iglesia ahora en los últimos tiempos, amados. En todos nosotros. En todos nosotros. Mira, hay el que esté alineado al corazón de papá en estos últimos tiempos, o se enfriará del todo o se pondrán llamas. Porque vienen tiempos muy difíciles, y si no los entendemos, podemos caer en confusión y apartarnos. Pero aquellos que entendemos cuáles son los planes eternos del Señor, no vamos a desmayar. Y diremos: sí, ahí viene el novio. Sí, ahí viene el novio. Entonces, esto tiene que ver con nuestro propósito de vida como iglesia. Recordemos en esta Navidad de que así como Jesús nació en nosotros, Él va a volver. No se trata de qué bonita la Navidad, el niño, el pesebre. No, no, no. Esas son cosas ahí, visuales, que han puesto. Sí, pasó. El Señor nació. Pero sobre todo, lo importante es que Él murió y resucitó. Pero también ascendió, y un día va a volver. Entonces la iglesia de Cristo de estos últimos tiempos tiene que estar en ese clamor: ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Eso es lo que se espera de la generación profética que somos nosotros. Amén. Una generación que clama desde el lugar secreto y que prepara el camino anunciando: ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Y todo monte será allanado, y todo valle será allanado también. Por eso es importante, iglesia, que nos limpiemos las vestiduras, que soltemos, que nos quitemos todo yugo de orgullo, todo yugo que carguemos que no sea el de Cristo. Por eso debemos dejarle espacio al Señor. Por eso debemos someternos a Él. Por someternos, si la palabra someter te suena feo, no has entendido esa palabra. Porque trae bendiciones en abundancia, que es tenerlo a Él. Así que son estas tres cosas las que quería resaltar en el día de hoy. Que no nos distraigamos poniendo nuestra mirada en lugares que no tengan que ver con Cristo. Que no te distraigas poniendo tu mirada en asuntos que te van a apartar de Cristo. En situaciones que te van a hacer dudar de Cristo. Que pongamos nuestra mirada en Él, en el Señor. Que pongamos nuestra mirada en Él. Y que le hagamos lugar al Señor. Que le demos el lugar que le pertenece al Señor. Por lo que decía, porque hay veces que cosas, milagros del Señor no suceden porque no le hemos dado el lugar que le pertenece. No le hemos dado la prioridad que Él necesita, que necesitamos que Él tenga en nosotros. Y que nos levantemos, iglesia. Ahora que terminamos el año que viene, vamos a hablar sobre la visión del 2025. Pero terminando el año, que oremos, que nos hinquemos de rodillas en nuestra habitación, en el lugar secreto. Y Señor, ¿qué tienes para mí el año que viene? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué hay para mí y para mi familia? ¿Qué hay para la siguiente generación que está levantándose a mi lado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es aquella asignación que debo tener delante mía?
delante mío. Y es eso. Lean la historia de Juan el Bautista, es tremenda, es un hombre, es un loco del Señor. Es un loco del Señor. Y nosotros seremos unos locos del Señor. Una generación que no busca a Dios como un ídolo por cualquier placer, no. Lo ha conocido, ha llenado tanto su alma, su lámpara, y ahora está clamando, ahí viene el novio. Entonces, en esta Navidad, aunque parezca que no tenga nada que ver, vamos a recordar que ahí viene el novio. Ah, Navidad, sí, no. Familia, no. ¿Te acuerdas que es porque nació? Sí. ¿Sabes que nació? Va a volver. Ese bebé que tú ves ahí indefenso en esas fotos, está a punto de regresar. Y no va a regresar como un niño. No va a regresar como un bebé. Va a regresar como un rey a gobernar. Y estará la iglesia preparada diciendo, ahí viene el novio. Ahí viene el novio. No somos dignos ni de atarle los zapatos. Ni eso somos dignos. Yo, nada, ese Cristo, el que murió por ti y por mí. Así que quedémonos con esto hoy, ¿sí? Que el Señor nos lleve más profundo en su corazón, en sus planes,